Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 21 de mayo de 2025 y esto es La Contracrónica. La semana pasada Donald Trump realizó la primera gira internacional de su segundo mandato. Visitó Arabia Saudí, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Este viaje, centrado en acuerdos comerciales y en asuntos geopolíticos de primer nivel, como la cuestión de Siria, supone un punto de inflexión, en tanto que Trump se mostró dispuesto a dialogar. Algo llamativo, ya que, al menos en este ámbito, su postura es realista y libre de los maximalismos de su primer trimestre en el cargo. De forma un tanto sorprendente, dejó a Israel en un segundo plano. Lo que no fue sorprendente en absoluto fue su silencio por el respeto a los derechos humanos en aquella región, pero eso ya estaba previsto y es coherente con lo que ya hizo en su primer mandato. El periplo comenzó en Riad, la capital de Arabia Saudí, donde Trump fue recibido por el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Arabia Saudí comprometió 600.000 millones de dólares en inversiones en Estados Unidos, enfocadas todas en defensa, tecnología y energía. Un foro de inversión reunió a líderes empresariales como Larry Fink, de BlackRock, y Jane Fraser, de Citigroup, subrayando la importancia que el presidente dio al apartado económico de la gira. En Riad se reunió también con el presidente interino sirio, Ahmed al-Shara, en un encuentro que podríamos calificar de histórico. Anunció el levantamiento de las sanciones a Siria para impulsar su estabilización tras la caída de Bashar al-Assad. Esta decisión, respaldada por Arabia Saudí y por Qatar, fue elogiada por las cancillerías europeas, pero criticada por Israel, que considera al-Shara un ex-yihadista. En Doha, capital de Qatar, Trump fue agasajado por el emir Tamim bin Hamad Al Thani. Qatar firmó acuerdos por 243.000 millones de dólares que incluyen la adquisición de más de 200 aviones Boeing. Desde la base aérea Al-Udeid, que es la mayor instalación militar estadounidense en Oriente Medio, Trump reiteró su prioridad de terminar conflictos, no iniciarlos, esto es textual, aunque advirtió que no dudaría en usar el poder militar si fuera necesario. Propuso crear una zona de libertad, así es como la denominó, en la Franja de Gaza, un concepto vago que ha generado infinidad de especulaciones, pero evitó eso sí hablar de la guerra aún en curso dentro de la franja. La gira culminó en Abu Dhabi, donde el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos anunció una inversión de 440.000 millones de dólares en el sector energético estadounidense a lo largo de la próxima década. Trump visitó la Gran Mezquita y la casa de la familia abrahámica, tratando de proyectar una imagen de cooperación cultural. Poco antes, en su discurso en Riad, había condenado el intervencionismo estadounidense del pasado, y eso fue bien recibido entre los líderes políticos del Golfo Pérsico, pero alarmó a los defensores de los derechos humanos. Un aspecto notable fue la exclusión de Israel del itinerario, lo que revela que hay tensiones latentes con su primer ministro, con Benjamin Netanyahu. Trump ignoró las objeciones israelíes para levantar las sanciones a Siria y negociar con Hamás, con el objetivo de liberar al rehén estadounidense Dan Alexander. Todo de forma directa y dejando a un lado a los israelíes. Además, avanzó que quiere reiniciar las conversaciones nucleares con Irán mediadas por Omán, lo que ha provocado nuevas fricciones con Israel, que teme un acuerdo favorable a Teherán. La gira, salteada por una serie de aciertos, supone el regreso al pragmatismo que caracterizó su primer mandato, más centrado en la estabilidad económica que en decisiones rupturistas, arbitrarias y problemáticas como la guerra comercial contra todo el mundo. En ocasiones, la importancia de una noticia se mide por el grado en el que los grandes medios de comunicación mundiales la minimizan o la ignoran por completo. Este pareció ser el caso la semana pasada, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo una serie de comentarios durante su viaje a Oriente Medio. Un viaje, por lo demás, cubierto por los periódicos de todo el planeta, y estos comentarios ya veremos en qué se terminan sustanciando, podrían representar un cambio de paradigma en la política exterior estadounidense. Desde que Trump inició su primer viaje al exterior, de su segundo mandato, él realizó muchísimos viajes en su primer mandato, la atención de los medios se ha centrado desde aquel momento, estamos hablando de la semana pasada, antes de nada, este tipo de cosas suelen tener muchísima atención mediática o suscitar muchísima atención mediática
en aceptar un lujoso, yo diría ultra lujoso Boeing 747 de Qatar para reemplazar a su viejo Air Force One, que, por cierto, esta decisión a muchos en Estados Unidos la han criticado sin piedad como una muestra inequívoca de corrupción. El Air Force One actual, creo que esto es un avión celebérrimo, todos lo conocemos, lo hemos visto en alguna ocasión, pues tiene ya unos cuantos años encima. Es un Boeing VC-25, un derivado del 747, ya sabéis, este avión, el Jumbo Jet, tan bonito, con ese perfil inconfundible. El que utiliza el presidente de los Estados Unidos se construyó pues hace un montón de años ya, se construyó en los años 80 por encargo de Ronald Reagan. Hicieron, eso sí, hay dos Air Force One, que se han ido utilizando pues todos los presidentes de Estados Unidos desde aquella época, es decir, George Bush padre, luego Clinton, luego George Bush hijo, Obama, posteriormente Trump en su primer mandato, Biden y ahora de nuevo Trump. Pero está un poquito viejo ya. Ojo, de esto la cosa ya va de hace 40 años. Estamos hablando de un avión con 40 años a sus espaldas. No son muchas las aeronaves comerciales que tienen tanto tiempo. Pensad que volar en una aeronave que tiene 25 años ya empiezan a pesarle esos mismos años. Eso sí, un avión como el Air Force One no tiene tantos ciclos que llaman los ingenieros aeronáuticos, es decir, tantas compresiones y descompresiones como pueda tener un 787, qué sé yo, un Airbus 320 que utilizan las aerolíneas convencionales. Así que suelen tener una vida más larga este tipo de aviones ejecutivos. Los presidentes de Estados Unidos tienen este avión, el actual, desde hace 40 años, pero antes tuvieron otros. Esto se merecería casi una contrahistoria. Tuvieron, antes de utilizar el 747, o mejor dicho, el VC-25, volaban en un derivado del 707, muy famoso porque fue el que llevó a Kennedy a Dallas el día de su asesinato y el que sacó luego su ataúd con su mujer enlutada de vuelta a Washington. Y antes de eso ya tendríamos que irnos, claro, los años 50, tuvieron un Lockheed Constellation, ¿no?, que es ese avión tan bonito de los años 40, el avión como tal es de los 40, aunque se sigue utilizando en los años 50, del que hablamos, no sé si lo recordáis, Iker y yo, en la contrahistoria que hicimos sobre la aviación comercial hace un par de semanas. Bueno, la cuestión es que como el VC-25 está ya un poquito viejo, pues Trump lo quería cambiar. Pero se esperaba, eso sí, dentro de Estados Unidos, que encargase uno nuevo a la fábrica de Boeing en Seattle, cosa que al parecer pues no va a hacer porque va a aceptar proveniente de Qatar. Aparte de eso, que ya digo, me hizo correr ríos de tinta la semana pasada en Estados Unidos, también ha concitado mucha atención su inesperada reunión con el nuevo presidente de Siria, con Ahmed al-Shara, tras el anuncio sobre todo de que la Casa Blanca pues iba a levantar las sanciones económicas contra Siria, aunque no será la Casa Blanca quien tenga que levantarlas, sino el Congreso. Ojo, estas sanciones, o muchas de ellas, datan pues de hace un montón de tiempo, del año 2011. A ver, ambos temas merecen sin duda atención, más el segundo que el primero. El segundo merece atención en tanto que el Air Force One no deja de ser una historia bonita, una pura curiosidad. La segunda sí tiene algo más de chicha política. Bueno, yo de hecho en la columna de Voz Populi del pasado domingo la escribí sobre este mismo tema de al-Shara. No hice contracrónica, no pude hacerla, pero sí me dio tiempo en Italia a escribirme una buena columna. Pero bueno, mientras Trump viajaba de un país árabe a otro, mejor dicho, de un país árabe rico a otro país árabe rico, porque solo visitó 3 países y los 3 riquísimos, los medios de comunicación de Estados Unidos y de otras partes del mundo, con algunas excepciones por supuesto, pero la mayor parte de ellos, dedicaron relativamente pocas palabras a algo que, de realizarse, tendría unas implicaciones muy profundas, implicaciones geopolíticas muy profundas para Oriente Medio y no solo, también para mucho más allá. Me refiero a la decisión anunciada de manera explícita por parte de Donald Trump de ofrecer algo así como una rama de olivo a Irán, es decir, de ofrecerles la paloma de la paz. El martes pasado, es decir, hace justo una semana, manifestó su intención de negociar directamente con Irán. Estos son palabras mayores, ¿eh? Este es un país al que Estados Unidos ha tratado como un enemigo implacable durante más de 4 décadas, desde el año 1979. No ha llovido ni nada desde entonces. Lo que vino a decir Trump es que él ha venido a traer la paz. Él ha venido a detener los conflictos, no a iniciarlos. Y que está, por supuesto, por la labor de poner fin a los conflictos heredados, a los del pasado, y a forjar nuevas alianzas.
que alianzas concebidas para alumbrar con ellas un mundo mejor, mucho más estable, incluso, y en esto insistió, aunque las diferencias entre las partes sean grandes, sean realmente profundas y estén muy arraigadas, como es el caso de esta diferencia entre Estados Unidos, unas diferencias históricas entre Estados Unidos e Irán. Prácticamente todos los que estamos aquí, salvo los que sean más mayores, no recuerdan otra relación entre Estados Unidos e Irán que no sea una relación mala tirando a pésima. Los que todavía no es mi caso, desde luego, pero todavía los que recuerden el Irán del Shah, pues sí, se acordarán cuando Estados Unidos, cuando Irán, mejor dicho, era poco menos que un cliente, que pues del Shah la relación era muy cercana, pero claro, es que eso se acabó pues hace ya 40 y tantos años, nada, pues 46 años exactamente. El hecho es que hay pocos consensos de política exterior en Washington mejor establecidos que desde siempre, además, o desde casi siempre, como el de la alianza inquebrantable con Israel. Es decir, van de la mano y vienen yendo de la mano desde hace muchísimo tiempo, para prácticamente cualquier cosa. Bueno, y por extensión, la necesidad de incentivar a las potencias regionales de Oriente Medio, como el caso de Arabia Saudita, últimamente Emiratos más pequeños como pueden ser los Emiratos Árabes Unidos o Qatar, que ayuden todos estos a contener al archienemigo de Israel, que no es otro que la República Islámica de Irán. De hecho, muchos analistas cuyas carreras completas se han fundamentado desde el principio, o al menos en parte, en esta estrategia de que hay que contener a los iraníes de la manera más efectiva posible, podrían, pues, esperar o creer que tras su viaje Trump se olvidará del tema, abandonará este acercamiento tímido que ha hecho a Teherán, lo ha hecho además en un ataque de amnesia, que luego, ojo, tratándose de Trump podría suceder, o que directamente Irán, que no deja de ser un país completamente imposible de controlar, pues termine haciendo algo provocador, se entiende, que obligue a la Casa Blanca a cambiar de opinión dentro de un mes, 2 meses, 5 meses o un año. Como demuestra su política económica, la de Donald Trump, quiero decir, centrada hoy por hoy fundamentalmente en elevar las barreras arancelarias, es decir, una política económica esencialmente proteccionista, algo que se traduce, no puede ser de otra manera, en aranceles y más aranceles, Trump no es precisamente conocido por su coherencia y por sostener las apuestas y por decir algo y morir con ese algo, ni mucho menos. Trump cambia de opinión continuamente y esto deberíamos saberlo ya a estas alturas, por lo que no es descabellado pensar que esta propuesta un tanto retórica de acercamiento a Irán, que hizo en Oriente Medio el otro día, pues pueda ser efímera y dentro de un mes se le haya olvidado por completo y vuelva a las andadas. Pero sería una pena que esto sucediese. Digo que sería una pena porque podría tener muy buenas consecuencias, no solo naturalmente para Estados Unidos e Irán, sino para para el resto del mundo. Es decir, sería una pena que en Estados Unidos esta idea no se tomara adecuadamente en serio y la trabajasen y la explorasen más a fondo. En un contexto internacional que está, el caso de lo que vemos, la guerra de Ucrania, lo de Gaza, revuelto, las diferencias con China, que traer un poquito de tranquilidad nunca está de más. Eso por un lado. Y luego, yéndonos al propio Donald Trump, lo que nos encontramos es que, en fin, lo ha llenado todo de una serie de ideas o extrañas o demasiado rupturistas, a menudo innecesariamente rupturistas, pues desde esos aranceles enloquecidos a sus propios aliados, bueno, hasta la propuesta que escuchábamos hace un par de meses de convertir Gaza en algo así como unas Vegas en la costa del Mediterráneo, ¿no? Un complejo inmobiliario de lujo sin palestinos, naturalmente. Algo que, por cierto, Donald Trump volvió a insistir en este viaje, no sé, ignorando el hecho que pues la guerra continúa, que es la guerra de Gaza, es la guerra del nunca acabar, sigue todavía. Está en una fase diferente a la de hace un año, pero todavía sigue. Esta de tratar de acercarse a Irán, dentro de todo esto, de toda esta cantidad de locuras varias, y poner fin a tantos años de conflicto, es una idea esencialmente acertada, ya que hasta ahora
Y el enfrentamiento con los iraníes no ha servido para nada. Bueno, ha servido exactamente para lo contrario de lo que ellos pensaban. Veamos el resultado de todos estos años, ya digo, más de 4 décadas de hostilidad estadounidense hacia Irán. Hostilidad manifiesta. Desde la Revolución Islámica, que fue en 1979, y la crisis de los rehenes, que vino después, pues a finales de ese mismo año y entró ya en 1980, lo que tenemos hasta el momento presente, lo que tenemos es un balance desastroso, esa es la verdad. Al apoyar a Irak, por ejemplo, ya en la década de los 80, Estados Unidos todo lo que hizo fue alimentar e incentivar ese conflicto. La guerra Irán-Irak, una guerra muy famosa de mi infancia, que fue del año 80 al 88. La guerra, por cierto, la empezó Saddam Hussein de Irak, pero que fue extraordinariamente sangrienta. Dejó algo así como 500.000, 1 millón de muertos. Fue, de hecho, uno de los conflictos más mortíferos de la segunda mitad del siglo pasado. No hay actores inocentes en esta historia, como podemos ver. Los iraníes han armado y financiado a grupos terroristas como Hezbollah en el Líbano, como Hamas en Gaza, como los hutíes están haciéndolo, de hecho. No es que lo hayan hecho en el pasado, es que lo están haciendo. Los hutíes en el Yemen han apoyado, de hecho, una de las peores dictaduras de Oriente Medio de los últimos 50 o 60 años, que es la de los Assad en Siria, que ha sido derrocada hace solo unos meses. Irán también ha apoyado y sigue apoyando la destrucción de Israel y arrojar a todos los judíos al mar. Es decir, ya digo, no hay actores inocentes en esta historia. Así que sin justificar lo más mínimo, todo lo contrario, las reprobables posturas de los sucesivos gobiernos iraníes, deberíamos preguntarnos por qué se llegó hasta ahí. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Parte de la respuesta, no toda, pero sí parte de la respuesta, reside en una falta de respeto histórica por parte de los países occidentales hacia Irán. ¿Qué se remonta? Pues habría que irse a los tiempos en los que el Imperio Británico clientelizó a los persas, o al derrocamiento, respaldado en este caso tanto por la inteligencia británica como por la CIA. Tendremos que irnos hasta los años 50, del aquel entonces primer ministro de Irán, el Mohammad Mossadegh, esto fue en el 53 exactamente. Y luego, posteriormente, eso se transmutó en una dictadura, la de Shah Reza Pahlaví, ferozmente pro-occidental, que fue contra la que reaccionó aquella revolución. Es decir, que no sin razón, los iraníes, los sucesivos gobiernos iraníes, han visto desde hace muchísimo tiempo a Israel como un aliado de esas potencias occidentales. Las potencias siempre hostiles hacia Irán y responsables en última instancia, es como lo ven ellos, de todas sus desgracias, que las de Irán pues son y han sido muchas en los últimos años. Desde la primera década del siglo, el Congreso de Estados Unidos me refiero, ha ido endureciendo poco a poco las sanciones económicas contra Irán. Bueno, las primeras sanciones se impusieron tan pronto como llegó la República Islámica en el año 1979 y luego han ido más. Debido, sobre todo las del año 2000 a esta parte, por los avances en el programa nuclear iraní. Pero pocos analistas se preguntan por qué Irán siente esa necesidad imperiosa de disponer de una bomba atómica propia. Es posible que, para ellos sea algo parecido a un seguro de vida, teniendo en cuenta que los israelíes también disponen de un pequeño arsenal nuclear. Y ojo, no solo hacia Israel, un seguro de vida hacia otros actores internacionales. La disuasión nuclear para ellos también es deseable de cara a los propios estadounidenses. Así que, si bien Israel tiene razón, toda la razón del mundo, en sentirse amenazado por la posibilidad de que Irán termine produciendo sus propias armas nucleares, el propio Israel ya tiene ese arma, no hay que olvidarlo. Y lo que seguramente pretenden los iraníes es igualar el terreno de juego. El caso es que en esto de Irán nos encontramos, a pesar de la distancia geográfica y cultural, con muchas similitudes con Corea del Norte, cuyos líderes, desde Kim Il-sung
han vivido obsesionados con disponer y con tener armas nucleares propias, ya que, bueno, según aseguran ellos, es su seguro de vida de cara a una posible invasión desde Corea del Sur. A fin de cuentas, y esto no sé si lo recordáis en aquellos programas que hice hace ya unos cuantos años, que hablé muchísimo de Corea porque era un tema principal en la agenda internacional, bueno, la guerra de Corea no ha terminado. Siguen imperando los términos a día de hoy, en pleno año 2025, del armisticio de Panmunjom, del año 53, ojo. A este paso vamos para 100 años ya de esto. A Corea del Norte se le ha ofrecido repetidamente que abandone el programa nuclear a cambio del levantamiento de esas mismas sanciones. Pero es que luego nunca ha funcionado. Ni Kim Il-sung, el abuelo, ni Kim Jong-il, el hijo, ni el nieto, Kim Jong-un, el actual, han tenido nunca la más mínima intención de prescindir de un tipo de arma que consideran fundamental para perpetuar su régimen. Más aún después de la caída del bloque del Este, que esto le pilló al abuelo, ya muy mayor. Creo que murió en el 94, poco después de que cayese la Unión Soviética. En ese momento, cuando quedaron desatendidos del paraguas nuclear soviético, pues vieron la necesidad de tener sus propias armas nucleares. De hecho, una vez Corea del Norte, o los gobiernos de Corea del Norte, decidieron desarrollar armas nucleares, y ojo, hay que irse tan atrás como la década de los 80, nada de lo que los presidentes de Estados Unidos han intentado hacer les ha disuadido de ese objetivo. Esto es algo que deberíamos tener en cuenta, bajándonos a los hechos y yéndonos a la historia. De hecho, la historia mundial de los 2 últimos años, por lo menos, bueno, de los 30 últimos años, no 2. Vamos a extender el plazo. Lo que ofrecen son unos cuantos argumentos a favor de no prescindir del arma atómica. Bueno, tenemos el caso de Ucrania, que hace 2 o 3 años pues vio cómo le terminaban de invadir el país. Pero es que Ucrania renunció a su arsenal nuclear de forma voluntaria, que era el arsenal nuclear soviético destacado en Ucrania, estaba desplegado en su territorio, y decidieron devolvérselo, trasladarlo a Rusia, transferirlo a Rusia a cambio de que los rusos se comprometiesen a respetar sus fronteras, cosa que por cierto no han hecho. Lo que se han encontrado es que Rusia les ha invadido en 2 tandas. La primera en el año 2014 con la invasión de 2014-2015, la invasión de Crimea, y la otra en 2022, con ya la invasión a gran escala de su propio país. Una guerra que por cierto todavía no ha terminado. Pero si nos vamos a África, lo que nos encontramos, por ejemplo, es a Muammar al-Gaddafi, que puso fin de manera voluntaria también a sus programas de armas químicas, que tenía muy bien desarrollados, solo para que al final no le sirviese de nada, porque los países occidentales, en cuanto su régimen empezó a debilitarse, lo que hicieron fue respaldar que una serie de milicias más o menos organizadas le derrocasen. Bueno, y después le linchasen en el año 2011. La política norcoreana de Trump, de su primer mandato, pues lo que dio lugar a que hiciese tantas contracrónicas en aquel momento sobre el tema coreano. Y aporta algunas pistas sobre lo que podría pretender con los iraníes. En aquel momento, estamos hablando entre 2017, 2018, 2019, esos 3 años, Trump se reunió personalmente con Kim Jong-un y buscó reducir las tensiones que había entre los 2 países para llevárselo a su terreno. Pero Kim Jong-un, como bien sabemos ya, pues no cayó en aquella celada. Se dejó querer, se reunió con Trump, incluso en el propio Panmunjom, luego tuvieron reuniones en otras partes de Extremo Oriente, en Vietnam o en Singapur, pero las distintas delegaciones, pero no terminó de funcionar. Esto ya lo sabemos. Porque no querían deshacerse del arsenal atómico, el problema son las que ya tenían desarrolladas. Aquella campaña diplomática tan prolongada, que duró, ya te digo, 3 años, no logró cambiar nada fundamental en la península de Corea. Eso es lo cierto. Pero eso no invalida la necesidad de, al menos, sentarse y negociar con calma y ya de paso calmar las aguas. A veces la única manera, y la mejor desde luego, de evitar una escalada armamentística y que
la probabilidad de que estalle una guerra catastrófica es rebajar tensiones, no hay mucho más. Y reunirse con un enemigo de hace mucho tiempo, de toda la vida, para encontrar maneras de fomentar la confianza mutua y garantizar la seguridad, en definitiva. Esto obviamente pues no se puede conseguir si se va con prisas o si se ha planificado de forma un tanto fantasiosa, que en ocasiones también sucede, para qué engañarnos. Así que no es tan descabellado esto que propone Trump. Es evidente que solo contemplar la posibilidad de negociar con Irán, pues en Estados Unidos, más concretamente en Washington, será difícil de digerir para muchos. Y al gobierno israelí directamente les parecerá inconcebible que algo así siquiera se lo planteen. Porque Israel, como es perfectamente lógico, pues considera a Irán una amenaza existencial por el potencial nuclear que tiene. Bueno, el hecho de que Irán sea también un enemigo permanente de Estados Unidos ha servido durante mucho tiempo como una justificación bastante poderosa, por cierto, para el apoyo político de todos los presidentes de Estados Unidos a Israel, sin importar el color político que había en un extremo y en el otro. Por ahora, esto lo supimos el jueves pasado, Trump asegura que ya ha alcanzado una suerte de preacuerdo con los iraníes, pero por ahora desconocemos los detalles y no sabemos cómo se implementará, si es que se llega a implementar en algún momento. Irán quizás sea un momento bueno, porque Irán es un país que está desde hace tiempo en una crisis de carácter crónico, tanto económica como política. Tal vez sea el momento, el mejor momento de tenderles una mano. Arabia Saudita, otros países árabes, todos rivales, por supuesto, Irán, no ven con malos ojos que esto se produzca. Al contrario, la idea de reducir estas tensiones con los iraníes. La política de contención, muy beligerante, contra Irán es, a la vista está, por sus antecedentes históricos, son algo parecido a un callejón sin salida. Sale carísima. Y se traduce en una inestabilidad permanente. Hemos tenido que ver el caso de los hutíes en el Mar Rojo. Las potencias regionales, especialmente Arabia Saudí y los países del Golfo, están empezando a comprender que todas estas décadas de guerra han desperdiciado tanto la riqueza de recursos de Oriente Medio como su potencial humano. Para poner fin a este ciclo histórico, tal vez sea necesario rescatar a Irán. Ojo, un país de algo así como 90 millones de habitantes y debe ser la 20ª economía del mundo, tranquilamente, por tamaño. Y a partir de ahí establecer, pues, una dinámica de suma positiva entre Irán, los países árabes e Israel. Es decir, que vivan en paz, no necesariamente se tienen que hacer amigos, pero sí que vivan en paz y con cierta armonía, y si es posible que comercien mucho entre ellos. Por descontado, esto igual, claro, se piensa que se va a lograr mañana, no, ni mucho menos. Por descontado aún se está muy lejos de conseguir algo así. Y Trump, pues, con sus muchas deficiencias de todo tipo, quizá nunca lo logre. Pero para que algo cambie, es necesario plantear un tema, insistir en él y, sobre todo, y lo más importante, incluirlo en la agenda. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Carlos, que es un contraescucha de Zamora, quien nos habla de uranio, de apagones y de cómo Pedro Sánchez miente por puro deporte. Hola Fernando. Mira, te envío esta nota de audio en relación a la comparecencia en el Congreso de los Diputados de Pedro Sánchez del pasado jueves durante el debate sobre las energías renovables o energía nuclear que se ha generado o que han generado a raíz del apagón del 28 de abril. En concreto, me gustaría centrarme en este caso en la afirmación que hizo sobre la disponibilidad de uranio en España, la cual voy a citar textualmente. Mucho hablan de las centrales nucleares y poco hablan de que en España no hay uranio, y por tanto tendríamos que importarlo. Bien, ¿cómo es posible que el presidente del Gobierno se disponga a hacer esta declaración teniendo en cuenta que desde la publicación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2021
se prohíbe la admisión de nuevas solicitudes para otorgar permisos de exploración, investigación o concesiones de explotación de minerales radioactivos. No voy a entrar a valorar el despropósito que, en mi opinión, supone incluir la energía nuclear dentro de una ley de cambio climático, pero es que precisamente su gobierno ha impulsado una ley que prohíbe la extracción de este elemento. Por otra parte, ¿cómo es posible que el presidente del gobierno no sea consciente de la existencia de un yacimiento de más de 25.000 toneladas de recursos medidos indicados de uranio, ubicado en Retortillo, en Salamanca, si precisamente el propietario del derecho minero, la empresa australiana Berkeley, reclama actualmente 900 millones de euros al Estado español por la paralización de la puesta en marcha de la explotación, por lo que defienden que es una aplicación indebida de la ley que he mencionado antes? Y es que, centrándolo desde el punto de vista minero, me parece que esta situación pone de manifiesto la total aversión que tiene este país en general y el gobierno en particular a esta industria, llegando hasta el punto de negar la existencia de un recurso del que dispone el Estado y que podría reportar beneficios económicos al país y a los ciudadanos. Lo peor de todo es que, dados los numerosos ejemplos como este, cualquiera que se dedique a esta industria es consciente de que en España uno de los principales factores limitantes del desarrollo minero es esencialmente el componente político. Nada más, Fernando. Muchísimas gracias por tu programa y un saludo. Bueno, Carlos, es posible que Sánchez diga esas cosas porque vive en un estado de simbiosis perfecta con la mentira. Miente tanto y con tanta frecuencia que ya no distingue la verdad de la mentira. Eso es lo cierto. Lo del tema del uranio de la semana pasada, pues fue una de esas cosas que claman al cielo. A ver, en España no es ya que haya uranio, es que hay bastante uranio en el subsuelo, mucho. Bueno, he ido a consultar unos datos para que a todos nos quede claro. Los tengo aquí apuntaditos. A ver, las reservas estimadas, ojo, no es los que puede haber muchísimo más, y de hecho seguramente hay muchísimo más, estimadas de uranio en España se estiman entre 25.000 y 35.000 toneladas. Esto coloca a España como el segundo país con mayores reservas de uranio en la Unión Europea. El primero es la República Checa, si mal no recuerdo. La mayor parte de estos recursos, además, están concentrados en la parte occidental del país, esencialmente en la provincia de Salamanca, pero también hay yacimientos en Badajoz, en Córdoba, incluso en Jaén. En los años 80, España era el segundo productor de uranio de Europa. Se crearon instalaciones, como fábricas de concentrados, por ejemplo, hicieron una en Andújar, en Jaén, una planta en Ciudad Rodrigo, también en la provincia de Salamanca, que producía miles de toneladas de concentrado hasta que cerró ya a principios del siglo XXI. Pero, a pesar de que eso está ahí, pues no se explota. Y no se explota porque hoy por hoy, en otras épocas fue por razones diferentes, más atadas a la rentabilidad de aquellos yacimientos, pero hoy por hoy, porque la Ley de Cambio Climático y Transición Energética del año 2021 prohíbe de forma expresa la exploración y la explotación de nuevos yacimientos de minerales radiactivos, incluyendo naturalmente el uranio, que es radioactivo. Por los motivos que esgrimen son de tipo ambiental y de seguridad también. Esto significa, tiene como consecuencia ineluctable, que no se puede tampoco hacer catas ni no se pueden hacer prospecciones, descubrir nuevas reservas. Una empresa australiana de minería, de la que ha hablado Carlos en su nota de voz, llamada Berkeley, presentó un proyecto de explotación de uranio en un pueblo de Salamanca llamado Retortillo. Seguramente los de Salamanca conocen esta historia bien. El gobierno lo rechazó de plano en el año 2021. Vamos, hace solo 4 años. A pesar de que Retortillo, he ido a buscarlo, tiene solo 174 habitantes. Y toda la comarca en la que está Retortillo, que es la comarca de Yeltes, tiene solo 5.000 habitantes, más o menos, habitante arriba, habitante abajo. La mayor parte de ellos, por supuesto, como en todas estas zonas de España, rurales y tal, de edad avanzada o avanzadísima. Luego nos vienen con el cuento de la España vaciada y la verdad es que luego no les dejan ni explotar lo que tienen debajo de los pies. Para que, en fin, ya sabéis, para que los pocos que quedan en esos pueblos pues no se vayan y puedan atraer población nueva, a ser posible joven. En resumen, y esto que nos quede claro, en España hay recursos sobrados de uranio, más que suficientes para ser independientes desde el punto de vista energético en este ámbito durante décadas. Pero la explotación está paralizada por restricciones legales. Esto es lo que Sánchez ocultó el otro día, en esta rueda de prensa. Dijo que España no tiene uranio y no, claro.
No tiene uranio, pero porque él impide extraerlo. Bien, vamos ahora con Fran, que es un contraescucha que vive en Cantón, el delta del Río de las Perlas, en el sur de China, y que nos habla de China, bueno, más concretamente de inteligencia artificial, la inteligencia artificial en China y de cómo la educación ha influido mucho en ello. Y nada, estaba escuchando tu podcast sobre la inteligencia artificial en China y solo quería añadirte una cosa. Bueno, una cosa o una experiencia propia que tiene que ver con el tema. En China está teniendo muchísimo interés sobre la inteligencia artificial en todos los aspectos, en todos. Por ejemplo, la evolución que ha tenido Taobao ha sido brutal. O Alipay o WeChat en lo referente a la inteligencia artificial. El tema que te quería comentar era que, por ejemplo, yo soy docente en una universidad de aquí y desde el segundo semestre del año pasado, incluido este semestre, este año, la universidad nos ha dado mucho la tabarra para participar en congresos y en cursos de inteligencia artificial, cosa que lo veo muy bien, porque yo soy de los que piensan que los docentes deben conocer la última tecnología y aplicar esa tecnología a la metodología de enseñanza. El problema de base en China no es eso, no es que se fomente la IA dentro de la educación, sino en cómo se educan. Ellos parten mucho, por ejemplo, de la memorización. Cuando digo memorización, lo digo literal. Yo he visto alumnos de inglés paseando por el parque con el diccionario de inglés en la mano y hablando sobre cada palabra. Pero claro, el inglés, como tú ya sabes, no tiene nada que ver la fonética con cómo se escribe con el español. Eso es un tema de tradición histórica, cultural, como el confucianismo. Bueno, lo que te quería comentar era eso, que ahora mismo hay muchísimo interés para aplicar la IA en la enseñanza, pero da igual que tenga una tecnología igual o superior a la de Estados Unidos, en el sentido, al menos en el sentido académico, cuando el problema de facto no es ese, sino es otro, que es el más profundo, el que te he comentado. Porque aquí se parte de un pensamiento muy confuciano, y eso pues desde el siglo XIX ya ha quedado muy obsoleto. Ojo, no es una crítica destructiva, sino una crítica muy constructiva, porque gracias a Dios o a Buda, a nosotros, a los docentes extranjeros, se nos da una libertad total para la enseñanza. Y bueno, en conferencias y demás, pues solemos compartir nuestra experiencia. Pero bueno, aún queda mucho todavía por hacer en el ámbito educativo y ya veremos cómo evoluciona esto respecto a la tecnología. Un saludo y enhorabuena por el programa. Aquí hemos hablado mucho de inteligencia artificial en los últimos años, o concretamente los últimos 2 años, y China casi siempre sale por algún lado, es inevitable. Lo cual, ojo, tampoco es extraño, ¿eh? Solo en 2024, el año pasado, el sector de la inteligencia artificial en China movió 520.000 millones de dólares. Y en breve se sabe ya que tocará los 600.000 y lo superará. Desde el año 2017, solo en China, se han creado más de 1 millón de empresas relacionadas con la inteligencia artificial, impulsadas en parte por un plan de desarrollo de la inteligencia artificial patrocinado por el gobierno. En los últimos 10 años, en China, es decir, desde 2015 a esta parte, se han registrado casi 40.000 patentes relacionadas con la inteligencia artificial. Esto es, las mismas, incluso más que en Estados Unidos. El resultado son pues modelos que conocemos ya, como el DeepSeek R1, que le dediqué incluso un programa, el Qwen 2.5, Alibaba, que compiten directamente pues con servicios estadounidenses como puede ser ChatGPT o Gemini. DeepSeek se habló muchísimo a principios de año. Es una inteligencia artificial de código abierto, es eficiente en recursos y es gratuita. El desarrollo de DeepSeek, lo comentaba aquí hace meses, costó menos de 6 millones de dólares. Y solo 2.000 chips Nvidia, digamos de gama media, si me lo permitís, es decir, que ni siquiera eran los más avanzados.
Los gigantes tecnológicos como Baidu o Alibaba o Tencent están destinando un dineral anualmente para innovar y sobre todo para hacerlo con menos recursos que en Estados Unidos, ya que no tienen acceso pues, a las mejores tarjetas gráficas de Nvidia. De modo que con hardware menos potente hacen prácticamente lo mismo. En fin, que como vemos, y os he dado unos cuantos datos que he ido recolectando aquí y allá, los chinos se lo han tomado muy en serio esto. Y hay algo de venganza histórica. Poco que uno conozca, aunque sea solo por encima, la historia de China puede entenderlo, verlo. Los chinos perciben que han ido perdiendo todos los grandes saltos tecnológicos, se los han ido perdiendo de los últimos 200 años y bueno, quieren que concretamente en esto de la inteligencia artificial, quieren ser los primeros. Vamos, algo muy parecido a lo que están haciendo con los vehículos eléctricos. Bien, pues vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla de libertad de expresión. Pienso en libertad. Expreso mis opiniones teniendo en cuenta el contexto y ajustando el fondo y las formas. Fernando no me ha indicado nunca jamás una directriz, por lo que le respeto y le estoy agradecido. Cuando los políticos descubren que pueden convertir al disidente en delincuente con leyes de inspiración buenista, ninguno duda en hacerlo. No hay dato que mate un buen relato, y el relato de la conspiración del odio y la mentira es eficaz. Rebatir en toda ocasión es la única opción, porque afortunadamente la verdad es algo que una vez que se reconoce es gusanera. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica del 21 de mayo, que 21 de junio, ya me estaba yo saltando un mes, quitándome más un mes precioso como es el mes de mayo, mañana será 22 y estaré aquí de vuelta. Hasta mañana.